Pues vamos a empezar con nuestro tema 15, que es la ambientación de aulas en preescolar. Cuando pensamos en una ambientación de aulas, se nos viene a la mente la palabra decoración. Sin embargo, el proceso de ambientación de aulas va mucho más allá de una simple decoración. Es incluir y pensar en recursos y material educativo con un sentido pedagógico y didáctico que ayude a los alumnos o a los estudiantes a adquirir diferentes conocimientos. El aula debe de ser un lugar donde se les facilita a los niños y las niñas la experimentación, la investigación y el descubrimiento de nuevos hallazgos que conllevan la apropiación de nuevos conceptos y desarrollo de habilidades y destrezas. Para esto es necesario saber qué es el aula. El aula va a ser ese espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera formal. Todos sabemos que el ser humano aprende en diferentes ámbitos, en la calle, con los amigos, en la familia, en el trabajo. Sin embargo, nuestra aula va a significar ese espacio físico donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucrándose el profesor y los estudiantes. ¿Qué es entonces la ambientación del aula? Cuando hablamos de una ambientación de aula en preescolar, debemos tomar en cuenta diferentes espacios y materiales disponibles, de tal manera que los infantes puedan explorar activamente y también puedan adquirir de manera eficaz los conocimientos que nosotros tenemos planeados para ellos en cada sesión. Un ambiente de aula es la combinación de variables dentro de un salón de clases de trabajo, juntas para promover el aprendizaje en un ambiente cómodo. ¿Por qué es importante ambientar? Una buena ambientación de aula debe estar enfocada a desarrollar la imaginación de nuestros niños para que puedan sentirse cómodos y también favorezcan las diferentes áreas de desarrollo de nuestro alumno. Además, debe de ser un agente motivador que interviene para obtener mejores resultados dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto es importante saber qué es la motivación en preescolar. Para nosotros va a ser el aprovechamiento del interés convertido en aprendizaje. Nosotros con nuestra ambientación de aula lo que queremos lograr es que el niño se interese, le llame la atención cada uno de nuestros materiales o recursos didácticos para que así adquiera algún conocimiento específico. La motivación debe ser fundamental y permanente en todas las áreas de aprendizaje y logra que los infantes tengan un aprendizaje interesante, placentero, real, creador y disciplinado. También tenemos que saber nuestros objetivos de la ambientación de aula. Entre ellos está la de influenciar con al aprendizaje de nuestro niño, servir de apoyo pedagógico dependiendo del tema que queramos trabajar en cada sesión y tiene que tener concordancia con los temas que ya tenemos programados con nuestras planeaciones. No podemos integrar algún elemento que no sea con un sentido pedagógico o didáctico dentro de nuestra aula. No es decorar por decorar, sino que todo tiene que tener un qué, un para qué y un por qué. ¿Cómo lo vamos a utilizar también? Dentro de las características de una buena ambientación de aula se encuentran los elementos, carteles y materiales ubicados de manera organizada. Esto permite una comunicación más espontánea, cómoda y permanente con nuestros niños.
Contar con comodidades básicas para el correcto desarrollo de las actividades, como una buena luz, una buena limpieza, el espacio adecuado, la ventilación adecuada y, por ende, una temperatura adecuada. Mucho más en estos tiempos de pandemia, tenemos que tomar en cuenta todas estas variables para generar una adecuada ambientación de aula y segura para nuestros niños. Debemos seguir diferentes recomendaciones en las que se encuentran, pues como sabemos, mantener nuestra aula limpia y ordenada. También es importante no sobrecargar el aula. Es mejor tener espacios dentro de nuestra aula que recargarla, y esto va a generar que los niños pierdan la atención a lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Se van a distraer muy fácilmente y va a ser más difícil este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los muebles deben ubicarse de tal forma que los alumnos tengan acceso fácil al material de uso cotidiano. Debemos tener en cuenta qué es lo que van a realizar los niños hoy para saber qué materiales van a ocupar y, por ende, tener una adecuada organización dentro de nuestra aula. ¿Cuánto tiempo debe durar el material utilizado para la ambientación de aula? El material no debe de permanecer estático, tenemos que ir cambiándolo varias veces como sea necesario para mantener siempre la motivación y el interés de los infantes. Puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de las posibilidades de conseguir los materiales o de lo que ustedes quieran realizar dentro de sus planeaciones. Algunas educadoras manejan sus planeaciones por semana, es decir, una semana voy a trabajar con el campo formativo de lenguaje y comunicación. Entonces mi aula va a estar adecuada para esas actividades. Yo quiero que aprendan o reconozcan su nombre. Va a tener su nombre de los niños en la ambientación de aula. Va a tener diferentes letras que puedan ser facilitadoras para los niños identificar qué tipo de letra es. Y van a utilizar, por ejemplo, materiales concretos para estar trabajando y fortaleciendo este conocimiento. Todo eso tiene que estar a la mano, dependiendo de nuestras actividades o el aprendizaje específico que queramos desarrollar con nuestros niños. Sí se observa que en el aula hay materiales que son buenos y útiles, pero para los adultos, pero a los infantes no son atractivos o no le encuentran qué hacer con ellos. Entonces nosotros debemos propiciar la interacción, y si persiste el desinterés es mejor cambiar los materiales. Ustedes cuando lleguen a un aula, a un preescolar, van a ir conociendo a los niños, van a saber qué tipo de materiales les van a gustar, cuáles prefieren, qué conocimientos necesitan reforzar, y mediante esto ustedes van a ir ambientando su aula. Hay elementos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, la opinión de nuestro estudiante. Otro punto importante, los rincones de aprendizaje. Estos son los espacios llenos de materiales del medio donde los mismos alumnos aportan con materiales reciclables para su sustentabilidad. Los carteles en cada aula deben estar presentes a lo largo del año, resaltando actividades o información relevante sobre alguna temática en específico. Por ejemplo, las diferentes épocas del año, las diferentes festividades dentro de su comunidad, lo que es Día de Muertos, lo que vendría siendo el Día de la Bandera, dependiendo el tema que ustedes vayan a tratar. Y la época del año van a elegir sus elementos para poder ambientar de manera correcta su aula. La importancia de la ambientación. Un ambiente estimulante y a la vez limpio y ordenado propicia seguridad y estimula el aprendizaje.
Para lograr seguridad y bienestar conviene encontrar el equilibrio entre necesidad de estar solo y socialización, tranquilidad y movimiento, actividades individuales y de grupo. Tiene que haber diversidad de actividades para que los niños siempre se mantengan cómodos en el aprendizaje, cómodos en nuestra aula, adquiriendo diferentes conocimientos. ¿Qué materiales pueden utilizar para ambientar nuestra aula en preescolar? Deben ser educativos y móviles, materiales no tóxicos, limpios, de acuerdo con la edad de nuestro niño en la que se esté trabajando. Por ejemplo, en preescolar, los cuentos, libros, revistas infantiles, dominós, formas geométricas, dados, juguetes educativos, juegos didácticos, son materiales de motivación en el aula. Las láminas ilustradas o de dibujos, lo que les decía, el abecedario, los números, las formas, los colores, dependiendo de ustedes qué van a estar trabajando con sus niños. Otros materiales que pueden utilizar, los símbolos patrios, el jardín o huerta escolar con el fin de cuidarlos. Todo dependerá de cómo ustedes van a ir enfocando sus actividades dentro del aula. La disposición de estos materiales promueve en los niños seguridad y confianza en sí mismos y la autogestión de las tareas rutinarias del aula y el cuidado de los materiales. Tenemos que ir creando independencia en nuestros niños preescolares. Ahora vamos al tema que nos dice que es la organización del aula. Para empezar, ¿qué es organizar? Planificar o estructurar la organización de algo, distribuirlo convenientemente, los medios, materiales y objetos personales con los que se cuenta. En preescolar, la organización de aula va a ser el acomodo de cada uno de nuestros materiales, medios y objetos personales para que sean eficaces en nuestras actividades, que puedan los niños desplazarse de manera adecuada, tomarlos por ellos mismos y utilizarlos en las distintas actividades planeadas. ¿Cómo se tiene que organizar un aula en preescolar? Pues para crear un ambiente agradable, familiar, afectivo, seguro, atractivo, interesante, creativo y al mismo tiempo con aprendizajes significativos, sirviendo para cultivar valores, actitudes, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en nuestros niños. Para esto es conveniente contar con diferentes muebles, armarios, un espacio para diferentes actividades y un lugar para guardar nuestras carpetas de evidencias que servirán para evaluar a nuestros niños. En las paredes podemos destinarlas para la exposición de los productos individuales y colectivos de nuestro niño. Puede ser por día, por semana, por mes, como ustedes vean, también para ir motivando a los padres de familia que sigan fortaleciendo los conocimientos que ustedes van enseñando en el aula con los niños. También pueden incluir información de interés de los estudiantes, por ejemplo, el cuadro de las responsabilidades, el cuadro de asistencia, un periódico mural, las fechas de cumpleaños, proyectos, actividades o cualquier material que ustedes deseen enfocar o enfatizar dentro de el trabajo en preescolar. ¿Cuál sería el objetivo de organizar de manera adecuada nuestra aula? El de mejorar u optimizar el tiempo que el niño dedica a una tarea. Nosotros sabemos que en preescolar los niños van muy poco tiempo, entonces tenemos que hacer eficiente ese tiempo, utilizarlo en las actividades y no, por ejemplo, en repartir el material
o que el niño tenga que ir por el material o que no lo encuentra. Eso es lo que se pretende evitar con nuestra organización adecuada de nuestra aula. Debemos de tomar puntos a considerar. Por ejemplo, elegir las sillas y mesas adecuadas, no situar o colocar sillas demasiado lejos del pizarrón, organizar nuestra aula por sectores o áreas de aprendizaje para que sea más fácil a los niños tomar el material dependiendo de la actividad que se esté realizando. Se puede organizar los asientos en filas, en U, en semicírculo, en parejas, en tríos, dependiendo de la actividad que vayan a realizar en ese día. Y puede ir cambiando a lo largo del día o por semana, como ustedes vayan viendo o quieran realizar las actividades con los niños. Y por último vamos a ver qué son los rincones de aprendizaje. Son espacios abiertos, accesibles y móviles, donde los niños acuden en caso de estar jugando o aprendiendo de forma cooperativa o individual y buscan alguna información, material o medio para fortalecer o seguir motivando este aprendizaje. Los rincones dentro del aula van a ser diferentes espacios donde los niños pueden elegir o seleccionar diferente material dependiendo del rincón. Algunos rincones de aprendizaje son, por ejemplo, de la naturaleza, de la casita, del desarrollo lógico, de lectura, de arte, del aseo, del cívico. Puede haber del cuidado del agua, del reciclaje, de los animales, de los medios de transporte. Ustedes pueden utilizar o crear el rincón de aprendizaje que les sea útil y que necesiten para que los niños estén trabajando en él. También mucho va a depender del material que tenga o que cuente su aula, porque muchas veces no se cuenta, por ejemplo, con demasiados libros para hacer una biblioteca. Entonces tienen que adaptarse a los materiales que ya cuentan su aula. El proyecto número 1 va a ser de la siguiente manera. Ustedes van a realizar en su actividad número 4, realizaron su dibujo, ya sea digital o a mano o una maqueta en la que representen un aula ambientada de manera adecuada y que incluya rincones de aprendizaje. Pueden utilizar esa actividad para realizar este proyecto. Van a hacer 3 planeaciones con estos aspectos. 3. Van a elegir el nombre de su rincón. Pueden utilizar uno de los ejemplos que les di, por ejemplo, la biblioteca, mi familia, los medios de transporte, el aseo personal, el nombre que ustedes quieran darle. Van a seleccionar qué campo formativo se está trabajando en este rincón de aprendizaje. Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, artes, educación física, el que ustedes acorden o elija para ese rincón de aprendizaje. Van a escribir el perfil de egreso. Puede ser uno, pueden ser varios, porque en un rincón de aprendizaje generalmente se trabajan varios perfiles de egresos. Queremos que nuestros niños aprendan diferentes cosas en este espacio. Después van a mencionar los materiales que necesitan para ambientar su rincón. Por ejemplo, si yo voy a hacer el de lectura, ¿qué materiales visuales necesito? Libros, revistas, cuentos, leyendas, todo el material que yo piense que voy a utilizar para mi rincón.
el auditivo, a lo mejor audiolibros, canciones o cualquier otro material con el que ustedes puedan trabajar dentro de este rincón. Y el táctil, a lo mejor van a hacer una representación de un cuento. Entonces, ¿qué necesitan? Un disfraz, pintura, plastilina, títeres, no sé, todo el material que ustedes puedan utilizar dentro de este rincón. En la metodología de la ambientación es el cómo vamos a ambientar este rincón. Aquí va la organización del rincón. ¿Qué muebles necesito y qué material necesito y cómo voy a ubicar este rincón de aprendizaje? Los muebles, por ejemplo, en mi biblioteca, pues yo necesito un librero, ahí lo voy a anotar. Necesito una alfombra para que los niños se sienten a escuchar un cuento. Todos esos materiales que yo vaya a ocupar con ellos dentro de este rincón de aprendizaje lo voy a ir anotando aquí. Después el material necesario. Pueden elegir alguno de los que ya pusieron para ambientar el rincón. Aquí va el material que van a ocupar para su posterior actividad planificada que va en este espacio. Aquí van a describir el material que van a necesitar dentro de las actividades. Este es de forma general todo lo que va a incluir su rincón de aprendizaje. Después, en su actividad 4, que ya hicieron su croquis o su mapa, van a incluir ahí los rincones de aprendizaje. Pueden utilizar ese mismo dibujo para ubicar su rincón. Aquí van a incluir la foto de su rincón dentro de su aula. Después, material del rincón que ocuparás en tu planificación. Eso es lo que ya vimos. Y sigue la actividad planificada. Van a planear una actividad que incluya inicio, desarrollo y cierre que pueden realizar dentro de su rincón de aprendizaje. Van a hacer 3 planeaciones con estos aspectos. Ya que tengan las 3, van a realizar al final su conclusión. ¿Cómo crees que se va a interrelacionar estos rincones de aprendizaje? Se pueden utilizar los mismos materiales en diferentes rincones. Todo lo que ustedes concluyan lo van a anotar en este aspecto al final de su proyecto. Y van a incluir el mapa de toda su aula ya ambientada. Pueden utilizar la de la actividad 4 que ya les decía. Y ese va a ser todo su proyecto. Para el proyecto 2, lo que tienen que hacer es en casa, en un cuarto de su casa, lo van a limpiar, lo van a acomodar y van a crear ahí un aula de preescolar. Con lo que tengan en casa, si tienen niños pequeños, pueden utilizar sus juguetes. Si no tienen niños pequeños, pueden utilizar los materiales del semestre. Ahí pueden incluir sus títeres, sus juegos didácticos, todo lo que ustedes hayan creado en el semestre se debe mostrar en ese video. ¿Y qué van a realizar? Van a planear una actividad, no me la van a mandar escrita, la van a realizar con algún miembro de su familia. Si tienen hermanos pequeños, lo pueden realizar con ellos. Si no tienen, pueden realizarlo con su mamá, con su papá, con el vecino, con su hermano, con quien quieran. Aunque sea un adulto, van a realizar sus actividades con él. Se van a grabar y el video debe durar de 2 a 4 minutos y me mandan su evidencia. Tiene que tener aspectos de la ambientación de aula. Ustedes en el video pueden incluir la descripción de los materiales que utilizaron.
Pues yo puse aquí una mesa porque aquí van a trabajar mis niños. Y yo puse aquí un librero porque aquí va a quedar el área donde va a ser la biblioteca. Ahí me van a ir explicando y van a realizar de manera rápida sus actividades y ese sería el proyecto número 2. Si tienen alguna duda me pueden mandar mensaje de WhatsApp. Ya tienen mi número y pues eso sería todo.